Bienvenidos a Matices, Realidades del Michoacán Contemporáneo, una producción del Colegio de Michoacán. En esta ocasión abordaremos la reforma educativa y las instituciones formadoras. La reforma educativa conlleva el mejoramiento de la infraestructura escolar, leyes, planes y programas de estudio, sobre todo un nuevo modelo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Implica en ello la concurrencia de los establecimientos que preparan a las y los docentes. Para comentar sobre el tema, contamos con la colaboración de Pablo Bernabé Alejo, Roberto Briceño Hernández y Rubén Darío Núñez Solano. El maestro Pablo Bernabé Alejo habla, lee y escribe la lengua purépecha, es docente de la Escuela Normal Indígena de Michoacán, ubicada en Cherán, y también en la unidad 163 de la Universidad Pedagógica Nacional en Uruapan. Es maestro en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Ajusco. Estudia actualmente el doctorado en Ciencias de la Educación por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Es jefe del Departamento de Lenguas y Culturas Indígenas en la Escuela Normal mencionada. Roberto Briceño Hurtado es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, diplomado en Innovaciones Educativas por parte de la Universidad La Salle en el campus Morelia, con una maestría en Estudios Rurales del Colegio de Michoacán. Es profesor de tiempo completo de la licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Juana de Asbaje. Rubén Darío Núñez Solano es egresado de la Normal Urbana de Oaxaca con licenciatura en Psicología Educativa en la Normal Superior de México, con licenciatura en Filosofía de la Universidad Michoacana, un diplomado en Dificultades en el Aprendizaje del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y una maestría en Sociolingüística Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 201 de Oaxaca. Profesor de Educación Normal en la Escuela Normal de Tiripetío y subdirector académico allí. Fue director y asesor académico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 161 en Morelia. Es subdirector académico de la unidad en Zamora. Tiene algunas publicaciones, diversos artículos en revistas del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación Normales y también en la UPN 162. Es coautor de Karl Marx en el centenario de su muerte. La autobiografía razonada, motor de la formación docente, que es coautor, publicado por la UPN 163 de Uruapan. Y una historia de la UPN Zamora, del colectivo voluntario de investigadores michoacanos en 2011, que es coautor. ¿Qué hacer y qué deben hacer las escuelas normales ante la actual reforma educativa? Es un asunto complejo. Si vemos el asunto más contextualizado, con relación a tres dimensiones que conlleva la reforma. Uno de ellos, la Ley General de Educación, que supone dotará de servicios asistenciales e infraestructura a las normales. Una segunda que tiene que ver con el servicio profesional docente. Y una tercera que abarca la evaluación. Para la normal se percibe que esta reforma no es un asunto meramente de carácter pedagógico, sino laboral, en tanto afecta, el discurso señala ciertos derechos históricamente conquistados. A mi parecer, entiendo que falta un mayor análisis con relación a, y que esto ha generado incertidumbre al futuro inmediato del profesional docente con relación al asunto laboral. Tan es así que actualmente hay una efervescencia política muy fuerte en el ámbito sociopolítico que de alguna manera aleja el precepto académico en el ámbito sociopolítico, a costa de esta parte que pudiéramos llamar
el cumplimiento de los propósitos curriculares, que al final de cuentas la normal tendría que dar cuenta de ello en el ámbito profesional. Sí. Desde la óptica de una normal particular, ¿cuál sería su...? Bueno, hay que tener primero presente que la formación y la profesionalización de los maestros pues tiene que ver con estos procesos históricos, políticos, económicos, en los cuales la educación ha sido influenciada, ¿verdad? Entonces, esta reforma tenemos antecedentes de otras reformas, lo cual vinculamos que la formación de los maestros pues no están ajenos solamente a una reforma, sino que forman parte de todo un proyecto político, económico del Estado, ¿no? Y en ese sentido, hablamos de una lógica diferente entre normales públicas y privadas. Las normales privadas siempre hemos estado más sujetas a un control por parte del Estado. Y en ese sentido nos apegamos más estrictamente a cumplir con la normatividad que nos marca. Y yo creo que una de las cuestiones en torno a la pregunta de qué hacer y qué deben hacer las escuelas normales, específicamente de la normal Juana Díaz Baje, no es una primera reforma, hemos vivido varias reformas que nos han puesto en crisis muy fuertes en tanto matrícula, en tanto cambio en la estructura de cambio de planes y programas de estudio, pero lo que la normal siempre ha hecho es seguir con su proyecto, su misión, sus propósitos, aún con los cambios en las reformas, eso nos queda muy claro. Entonces, desde la perspectiva de la escuela particular, ha sido seguir sus proyectos con su misión muy definida, tratando de cumplir con la reforma educativa. Maestro Rubén Darío, usted que está en una institución reformadora. Sí, bueno, de hecho, hay experiencia en escuelas normales. Estudiamos allá primero en una escuela normal, soy maestro de educación primaria, y luego después tuvimos la oportunidad de trabajar en algunas escuelas y nos damos cuenta perfectamente cuál es la situación de ellas en la actualidad también, porque hemos estado recorriendo algunas de las instituciones formadoras de docentes y la Universidad Pedagógica Nacional tiene a su cargo también algunos programas de profesionalización. De tal manera entonces que pues estas reformas que actualmente estamos ya viviendo, al ser institucionales recobran un alto valor y un alto compromiso a nivel nacional. El problema, hace rato lo decían mis compañeros muy acertadamente, no es de manera prioritaria el trabajar únicamente con un currículum nuevo para la formación de los profesores, sino es una historia que está presente y que no podemos desecharla en ningún momento, y que el normalismo de verdad ha tenido que ver muchísimo con nuestra historia reciente y bueno, lamentablemente las cosas que ahí se lograron parece ser que están desapareciendo en la historia misma. Ya no se recuerda aquella época gloriosa de don Abraham Castellanos en su escuela en Veracruz, donde comienza a iniciarse con un mexicano, Abraham Castellanos es oaxaqueño inclusive, y bueno, una trayectoria tremenda. Hoy las políticas han impulsado nuevas reformas que responden directamente a un contexto global. Y lo lamentable es que las escuelas normales no fueron consideradas en su momento para una consulta y ver de qué manera podíamos rescatar la historia, que nunca debemos desecharla porque de ella aprendemos, y integrarlas a estas formas nuevas en las políticas globales que están imperando en todas partes. De tal manera que yo pienso qué hacer y qué debemos de hacer es establecer un diálogo con las escuelas, pero un diálogo de verdad establecido entre las escuelas normales y nuestras autoridades, en donde sean escuchados nuestros maestros con mucha experiencia también y los nuevos maestros empapados de tecnologías, a efecto de que podamos nosotros fundir nuestra historia con las nuevas políticas que imperan en el globo terráqueo. Sí. De alguna manera se
ha iniciado esta llamada reforma educativa. Ustedes hablaban de incluso esas 3 vertientes, pero ¿cómo ha sido la instrumentación de la actual reforma educativa en la escuela normal? Empezamos por usted, maestro. En el caso de la normal indígena de Michoacán, ha sido muy difícil. Hay 2 situaciones que me parece importante mencionar y que tienen que ver con la identidad. Una de carácter étnico-cultural y otra, pues en la idea de no aceptar la cuestión local. Es decir, hay una situación de controversia entre lo local y lo local. Alumnos que al parecer asumen el compromiso identitario de que se debe enseñar a partir de los contenidos étnicos, del saber propio, y un rechazo o resistencia en todo caso en cuanto a que la reforma afecta necesariamente esta parte de la identidad. Sin embargo, parece que todo se reduce en una exigencia sociopolítica a final de cuentas. Hay cierto riesgo en el sentido de que la cuestión profesional va más en función de la cuestión sociopolítica más de la cuestión académica. Por ahí escuchamos que esta cuestión de la reforma educativa desgraciadamente surge como una demanda política, pero no como una demanda academicista. Es decir, no es tanto en el sentido de buscar generar mayor competencia en cuanto a habilidades cognitivas, lingüísticas, y que por lo tanto, antes que el inglés, tendría que ser, en este caso, el purépecha. Consolidar el purépecha y enseguida, como competencia lingüística, lo otro. Pero esta parte queda hasta cierto punto difuso. Parece que todo se reduce, como decía anteriormente, a una demanda más de carácter sociopolítica. La reforma no se ha implementado a cabalidad, tan es así que hoy por hoy no se entiende claramente hacia dónde camina, más y sobre todo porque ahora señala el Estado una nueva reforma que está en un ciclo determinado, 2016-2018, pero no hay certidumbre con relación a qué va a suceder. Lo cierto es que la cultura de los alumnos va en función de otras cosas y eso para mí pues, significa un riesgo tremendo en cuanto a lo que se pretende en la, decía el doctor, misión y visión de la institución. Ha sido un desconocimiento lo de la reforma. Llega sin orientación a las escuelas normales, sin capacitación ni directrices. Como escuela particular hemos tenido que navegar en esta situación de desconocimiento, puesto que los documentos, las orientaciones, a partir de la plataforma y de la página de la DGESPE, hemos bajado documentación y la hemos ido procesando a partir de lo que son las academias. En Michoacán, cuando hemos tenido un espacio donde se nos invite para dar las orientaciones, hemos tenido más el apoyo de Jalisco, que a partir de sus reuniones que han tenido, pues nos han invitado. Y ahí hemos conocido un poco más acerca de cómo irla instrumentando. Si nosotros comparamos esta reforma del 2012 con la reforma de 1997, sí hubo una preparación, sí hubo una convocatoria a las escuelas para dar estas orientaciones y capacitación. Hoy yo creo que lo que ha tenido la reforma como una característica general ha sido su desconocimiento, ha sido su falta de dar esta orientación, de acercarse a las escuelas normales. Y en ese sentido, pues se nos pide que la implementemos, pero sin información. Sí, nosotros en la Universidad Pedagógica tenemos una experiencia previa a estas cuestiones de la reforma en razón de las competencias. Desde el 2000 empezamos a trabajar en un diagnóstico para una nueva licenciatura que iba a trabajarse precisamente por competencias.
Entonces comenzamos a ver que es completamente diferente desde la planeación, desde el ejercicio docente directo y la evaluación desde luego consecuente al trabajo que normalmente realizamos. Por eso le doy una justa razón al compañero cuando dice que faltó preparación. El discurso es muy bonito, yo también he leído varios documentos que hay que bajar de internet porque no nos llegan de otra manera. Y el discurso parece ser que convence. Piden competencias, por ejemplo, para un aprendizaje permanente y eso es necesario, ¿no? En cualquier institución, inclusive. Para el manejo de información, porque muchas veces tenemos la información, ahora que hablábamos de la globalización hace rato, una información tremenda que a veces no podemos procesarla. Entonces, para el manejo de esa información también se requiere un perfil adecuado del docente que va a trabajar o que se va a formar y después trabajar. El manejo de situaciones diversas. En nuestro país nosotros sabemos cómo es tan plural el escenario que muchas veces no sabemos cómo dirigirnos a un conglomerado, ya sea se llame ese grupo escolar o alguno de la comunidad, por las diferentes situaciones que vivimos, las diferentes historias que formaron a cada uno. El vivir para la convivencia es otra de las competencias importantes que en este proceso que dicen de instrumentación hacia las escuelas normales, el discurso nos prevé de esta situación y que vemos. En la actualidad vemos que no es posible. Precisamente del Internet bajamos esto respecto al modelo educativo. El modelo educativo 2016 parte de la siguiente premisa. Más que la cantidad del conocimiento adquirido, lo que verdaderamente importa es su calidad y profundidad. En otras palabras, es mucho más útil para los alumnos entender conceptos clave para poder aplicarlos de manera creativa en diferentes contextos y situaciones que memorizar información sin comprenderla realmente. De igual forma, el modelo reconoce que las emociones y las actitudes influyen de manera significativa en el aprendizaje. Es el discurso. El modelo educativo propuesto por el gobierno federal responde a la realidad mexicana, michoacana. Me parece que de lo que aquí se ha comentado, habríamos que analizar un poco la necesidad del diagnóstico. ¿Hasta dónde fue pertinente un diagnóstico que hubiese dado como resultado una reforma? Un diagnóstico, desde luego, bajo los filtros sociales de sus actores principales, centrales, maestros, investigadores, alumnos, padres de familia y demás autoridades educativas. Esa parte quizá no se implementó porque el modelo educativo estatal o nacional tenía otros intereses. Para algunos podrán señalar que este nuevo modelo educativo obedece sobre todo, surgió en Estados Unidos bajo una paradigma conductista, el asunto de las competencias, y el modelo educativo actual justamente va más en función de asegurar el capital humano para el capital económico. Para otros, en el ámbito histórico-social, pudieran decir que esta parte del modelo educativo obedece más a una didáctica que no está dentro de lo que pudiéramos llamar encargo social. Es decir, que cuál es la función de la escuela, qué le pide la sociedad a la escuela y cuál es el problema de la escuela actualmente. Me parece que en esta parte el modelo educativo, como no surge de un diagnóstico a partir de sus actores principales, tampoco tiene claro, a final de cuentas, el tipo de ciudadano en un futuro inmediato, a partir de entender que hay una situación totalmente humana y social y que al parecer refleja sobre todo un asunto más de carácter economicista en el ámbito de la formación y de la preparación. El modelo se concretiza en un diseño curricular que tiene 3 ejes. Por un lado, las competencias, por otro lado, centrado en el aprendizaje, y un tercero que tiene que ver con un currículo flexible. Entonces, pareciera que aquí se engloba toda la realidad y pluralidad mexicana bajo este modelo educativo único, ¿verdad? Ignorando una serie de factores sociales, de una gran diferenciación en términos de las instituciones, hablando de instituciones públicas y privadas, hablando de
escuelas normales particulares. Entonces, me parece que es una cuestión que responde más bien a estándares, sobre todo esto de las competencias, sobre todo estas cuestiones de los aprendizajes, más que a resolver la problemática social económica del país, ¿no? En ese sentido, yo creo que definitivamente no responde, porque cuando empezamos a ver realidades en la misma escuela normal del lugar de origen de los estudiantes, pues encontramos una serie de diferencias muy marcadas, desde acceso a la tecnología, desde acceso a información, lo cual con competencias también muy diferenciadas, que más que estandarizadas, pues generan esta desigualdad cognitiva en los estudiantes. Entonces no podemos hablar de que este sea el modelo que resuelva la situación para la educación de México ni para Michoacán, cuando se ignoran factores sociales, económicos y culturales principalmente. Creo que por eso se decía que es necesario un diagnóstico. Las escuelas normales, y con el debido respeto a los compañeros, hace rato decíamos, somos normalistas, también el doctor fue normalista, tienden siempre a homogeneizar. Es el mismo plan de estudios para todos. Y hace rato hablábamos de las necesidades, de las realidades que cada espacio de nuestro México tiene, totalmente diferentes. Necesidades diferenciadas también, muy profundas, muy arraigadas. ¿Y cómo podemos hablar, como lo maneja el discurso de esta reforma educativa, de una equidad de género, inclusive cuando no existe en nuestras realidades? ¿Cómo podemos hablar de una justicia, que también lo menciona el discurso, cuando realmente vemos que nuestra situación está permeada de injusticias? ¿Cómo podemos hablar de una forma de ser humanamente aceptable cuando la inseguridad permea en todas partes? Entonces, me parece ser que hay cuestiones de fondo muy profundas, aparte de las cuestiones didácticas, pedagógicas, que también están pues con muchos riesgos de no rendir los frutos que ahí se piensan. Por ejemplo, decía el doctor hace rato, la calidad y profundidad de los aprendizajes. No son necesarios los aprendizajes memorísticos, sino más que todo la comprensión de los mismos, cuando después se examinan a los alumnos en función del examen, no de una evaluación, ¿no? Una contradicción tremenda de nuestra misma reforma educativa. Los maestros son evaluados así. ¿Dónde quedó aquella ética que nos inculcaron en la escuela normal? Para nada puede ser evaluada en razón de un cuestionario, desde luego. Por eso consideramos que esta cuestión que ahorita estamos pensando nosotros de este modelo educativo no responde realmente a nuestra realidad que estamos viviendo en nuestro México. En lo que va de camino andado, ¿cómo han sido los vínculos entre la escuela normal y las escuelas de educación básica con el Plan de Estudios 2012? Cuando inicia la implementación del Plan de Estudios, había incertidumbre, desconocimiento, el maestro estaba en otro enfoque didáctico, era práctica de 1997, aunque se hizo una adecuación curricular en 2003, entonces le denominó enfoque intercultural bilingüe, preescolar y primaria, que esa es la licenciatura que oferta la normal indígena. Sin embargo, el único vínculo que existe por estos momentos ha sido únicamente a través de las prácticas, ahora llamadas prácticas profesionales, y que deja al descubierto los vacíos en el ámbito metodológico, en el ámbito teórico. Los maestros de las zonas escolares siempre han señalado estos vacíos y estas limitantes de los estudiantes. Sin embargo, aquí habría que considerar lo que decía hace un momento. Toda la cuestión académica y la cultura académica escolar, en un porcentaje mínimo, se da, pero la otra parte no está presente porque los estudiantes están atendiendo otras situaciones que van más enfocados a sus intereses particulares. Es decir, aquí la vinculación se buscó en algún momento con las supervisiones, con las zonas escolares, en un asunto dialógico para encontrar estas necesidades y atenderlas justamente en el espacio de formación. Sin embargo, hoy por hoy
sigue habiendo reclamos sociales en ese sentido, en el ámbito de la formación. Los alumnos asisten, sí, a las prácticas profesionales. De repente hay fricciones en cuanto a los tipos de planeación, por ejemplo, que no están tan enfocados en una escuela más tradicional, de esas prácticas más recurrentes, a otra que pretende ser innovador, pero sin mayor profundidad. Es decir, hay una situación de controversia. Algunos maestros de las zonas no terminan por comprender la dinámica escolar y algunos alumnos no terminan por encauzar esa formación a estas nuevas demandas que hoy por hoy se conocen como competencias en el ámbito actitudinal, procedimental, conceptual y de valores. Es decir, hay esa cuestión de incertidumbre aún. Sí, por normatividad siempre ha habido estos vínculos. Desde el Plan 97 con este eje de formación en la práctica docente. Entonces, las normales tienen que establecer estos vínculos con las escuelas básicas para que permitan realizar sus prácticas a los estudiantes. Pero a veces encontramos una serie de cuestiones muy desestructuradas entre la normal y las escuelas de educación básica, en el sentido de no tener la información o no estar propiamente articuladas desde la formación que reciben los normalistas con los contenidos que están desarrollando en las escuelas primarias, ¿no? Encontramos realidades muy diferentes y en ese sentido esta articulación, como por ejemplo ahorita con esta reforma del 2012, se está trabajando bajo el modelo, como ya señalábamos, por competencias, pero algunas escuelas llevan otro modelo diferente, el que se le conoce como el alternativo, que no está orientado a las competencias. Entonces, los muchachos llegan con una planeación, como ya lo mencionaba el profesor, de un enfoque basado en competencias, y resulta que encuentran otra realidad en las escuelas de educación básica. A eso le llamo yo que no hay esta articulación propiamente que por normatividad debería de existir, vincular las escuelas normales, la formación de los maestros con las escuelas de educación básica. De tal manera que esto a veces se contradice desde la misma teoría, pero también es un buen elemento de análisis para entender qué está pasando en las escuelas, cómo se están llevando a cabo los procesos educativos dentro de ellos, desde el ángulo de la formación del docente, pero también desde la realidad de las mismas escuelas de educación básica. Sí, hace rato hablaban de normatividad, es cierto. El alumno normalista necesariamente tiene que realizar sus prácticas en un espacio concreto, en una escuela, ya sea un jardín de niños, o una escuela primaria, o una escuela secundaria. El problema es ese, en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, inclusive en Chiapas. Vamos a encontrar una distancia tremenda, un abismo tremendo, donde los alumnos no podrán en ningún momento poner en práctica las teorías que ahorita están adquiriendo en las escuelas normales. ¿Por qué? Porque los mismos maestros que están frente al grupo les impiden trabajar de esa manera. Es cierto, existe un modelo alternativo aquí en Michoacán, otro también en Oaxaca, se está trabajando en otro en Guerrero, etcétera, que está totalmente distanciado, por decirlo de esa manera, ¿no?, de lo que es la visión de la reforma educativa. Entonces nuestros alumnos tienen ese problema de fondo, ¿dónde hacen sus prácticas? Y la práctica es el maestro, ¿no? Hay un refrán, y es verdad. Un alumno con teoría, si no se enfrenta con su realidad, jamás podrá ser un buen maestro. Y esta falta de este ejercicio, en cuanto, vamos a llamarle praxis para que sea transformadora y no solamente la práctica rutinaria, en cuanto a su praxis no se da, lamentablemente. Voy a lanzar una especie de buscapiés, sobre todo insistiendo en esa diferenciación de competir y competir,
porque en eso de las competencias a veces se confunde. Entendemos que cuando se habla de competencias, no en el ámbito deportivo, sino en el educativo, pues viene del verbo competir, lo que nos compete. Pero se insiste mucho, y hasta en las escuelas públicas, eso de competir, y nos enseñan a competir, cuando un modelo ideal es de que nos humanicemos, etcétera, etcétera. Sobre esto y los cambios en los planes de estudio 1997-2012, lanzo esa pregunta. Dada la realidad mexicana y muy michoacana de pobreza y migración, computación e inglés deben incluirse en los planes de estudio. Me parece que el avance biotecnológico tan acelerado y las nuevas generaciones que nacen con esas tecnologías, por ejemplo la generación Z, es una generación reciente que nace ya, son nativos de tecnología, en palabras de Carlos Monareo, efectivamente hacen pensar y suponer que no podemos desligarnos de la cuestión tecnológica. Hoy por hoy la demanda es incluso global, es decir, hay una relación o interrelación de esta tecnología, aunque a pesar de ello tenga sus riesgos, también los alumnos ya no escriben como antes, simplemente tergiversan la cuestión del manejo lingüístico en el ámbito de la competencia comunicativa, lo que hace suponer que la tecnología ha servido para comunicación, sí, pero no para construir conocimiento. Sin embargo, y a pesar de ello señalo que es importantísimo. La normal indígena en su momento se resistió al inglés por el riesgo que representaba, según los estudiantes, la cuestión de la pérdida gradual del purépecha. También la computación, hoy por hoy la normal no tiene ni siquiera ese servicio. Sin embargo, parece que hace mucha falta, muchísima falta. Es parte ya inherente de los nuevos entornos de aprendizaje. En la cuestión de la diferenciación del 97 al 2012, bueno, hubo ciertos cambios en ese sentido, pero también hubo los perfiles de egreso. Antes eran denominados con otros enunciados, hoy se llaman competencias genéricas y competencias profesionales en tres sentidos, ¿no? Secuencialidad, gradualidad y profundidad. Pero hace rato decíamos, esta parte de la competencia del formador también no está muy claro, no está muy preciso. Bueno, yo supongo que también es por falta de la cultura de no leer o de no estar actualizado. Un maestro de la normal indígena, por ejemplo, pues su origen viene siendo deducción básica, pues un maestro de primaria y de preescolar, que de repente a través de una convocatoria entra al ámbito de la normal y encuentra un mundo muy diferenciado a lo que él estaba acostumbrado. Incluso las prácticas muy individualizadas siguen siendo muy recurrentes, pero eso no refleja más que el antecedente inmediato de donde proviene el docente que actualmente trabaja en la normal indígena. Maestro, desde la ciudad. Primero hay que entenderlo en el sentido de que es una de las incorporaciones que marca la reforma. Inclusive llega a modificar la Ley General de Educación, al señalar que como primera lengua, bueno, el castellano, como segunda lengua el inglés y como tercera lengua la maternal. Entonces esto ya lleva una serie de implicaciones en el caso del idioma del inglés. Y en el caso de las TIC, es necesario que se incorpore, dado que no podemos estar al margen de estos desarrollos en materia de tecnología que tienen un impacto, consideramos, positivo en educación. El problema está en los contextos de pobreza, marginación, de comunidades indígenas, que visitando las escuelas, recordarán con la política de Vicente Fox, cuando con la enciclomedia se intentaron equipar estas escuelas, faltó la capacitación, no sabían cómo operar los aparatos, de tal manera que esto generó que quedaran ahí, por un lado, o almacenados o instalados, pero sin su utilización. Entonces, encontramos que dentro de estas realidades, pues de nada les sirve a estos contextos equipararlas de tecnología cuando no viene una capacitación
en sí mismo. La otra cuestión, es bueno que se incorporen inglés y computación, indudablemente es bueno. Aquí habría que ver si están los medios para que realmente esto pueda operar bien en estas realidades que vivimos en México y en Michoacán, ¿no? Machar Marlujan nos decía precisamente de la aldea global, ¿no? El medio es el mensaje, decía. Y hoy no podemos nosotros decir tecnología, no. Sin embargo, esto ha deformado. Hay una neolengua inclusive ya. Los mismos muchachos están utilizando el celular con otras formas, otras claves, que a veces uno no le entiende, la verdad. Es una lengua diferente. Producto de la malformación entonces de nuestra lengua en el uso de esas tecnologías. Por eso es necesario que la tecnología también sea revisada críticamente en las escuelas normales. No nomás vamos a usarla, ¿no? Sino críticamente también. Lejos quedó la imprenta de Gutenberg, por ejemplo, ¿no? Ya ahora con estas cuestiones de la nueva tecnología. Y hace rato decía el compañero, no leen, porque ya todo viene ahora de tal forma estructurado, en esquemas, que no es necesario estar leyendo hojas y hojas, ¿no? Y ya los muchachos se hicieron, válgase la expresión, hasta flojitos para leer. Y cuando les damos algún libro, hay que leer esto y analizarlo, dicen, todo el libro, ¿no? Ahí nos está llevando precisamente la tecnología. Debemos de analizarla críticamente a efecto de proponer alternativas para que usemos la tecnología a nuestro favor, en nuestro crecimiento intelectual, y no que sea al contrario, doctor. Sabemos que este programa no abarca lo que quisiéramos, pero vamos a tomarlo como un inicio, un ensayo, y queremos que cada uno de ustedes en menos de 2 minutos nos den su conclusión. Me parece que las escuelas normales, y hablo de la Escuela Normal Indígena de Michoacán, tienen que hacer un trabajo de autocrítica fuerte, con ejes de análisis también muy considerables respecto a el rumbo que tienen como institución en cuanto a la formación del docente. Es decir, creo que los preceptos, la misión y visión ya no están tan presentes en el estudiante, sobre todo cuando lo que se busca ya es más bien cierta certidumbre en el aspecto laboral. Y eso no es algo que uno satanice o critique de manera aventurada. Es una realidad también. O sea, las escuelas normales, desde las plazas automáticas, y hoy por hoy ya dice el Estado que ya no van a ser tan directas, sino que estarán dentro de un concurso donde pueden participar todo aquel que tenga una licenciatura, aunque no tenga la vocación, aunque su ética profesional esté bajo otros contextos laborales. El Estado apuesta a que las escuelas normales dejen de tener ciertos posicionamientos y, bueno, lo que ha hecho es justamente buscar nuevas estrategias. Aquí dice, por ejemplo, que quienes serán encargados para atender el rubro de la educación en Michoacán serán justamente a nivel de universitarios, es decir, se busca entonces implementar disciplinas de carácter profesional a partir de estas instancias y no necesariamente a través de las normales, lo cual constituye desde luego un riesgo en cuanto a, pues nos acordamos de Rapsamen y de las escuelas lancasterianas que dieron origen a las escuelas normales y que hoy por hoy parece que el asunto de formación inicial docente bajo las expectativas de las normales en todo el país han ido perdiendo justamente esta, pues no sé si llamarle derecho o conquista sociohistórica que de alguna manera significó y fue preponderante en los últimos años recientes. Sí, la escuela normal tiene una función muy específica, formar a los maestros de educación básica. Y en ese sentido la diferencia de las otras instituciones de nivel superior. Me parece que tiene que seguir la normal siendo parte de esta función, aún con estas situaciones de reforma que la ponen en entredicho muy fuertemente, pero consideramos desde la escuela normal que se pueden generar los procesos formativos en los estudiantes para atender a los problemas
de la sociedad mexicana. Creo que si se llevan a cabo procesos que lleven a cabo una crítica a las mismas reformas que el Estado está implementando, con ese compromiso de atender con responsabilidad social la educación de la niñez, creo que las escuelas normales siguen siendo base para el desarrollo de este país. Bueno, yo quisiera hacer esta reflexión al respecto de manera rápida, como dice usted también. Precisamente esa Ley General de Servicio Profesional Docente que hace rato hablaba el compañero, ha venido a dar al traste con la labor que la escuela normal ha venido desempeñando, como decías, históricamente. Es decir, ya no interesa esa vocación de que hace rato hablábamos, no interesa esa formación y entrega hacia la comunidad que nosotros nos empaparon en las escuelas normales, que debía de ser. Ahora interesa el conocimiento. Y en razón de que para ingresar debemos estar estableciendo constantemente exámenes, ahí nos llevan a veces la ventaja a los que saben manejar la tecnología, y muchos de los maestros nuestros no saben manejarla. Entonces los exámenes son en una computadora y el maestro se ve de momento ante algo que desconoce y ahí comienzan los problemas desde ese momento, ¿no? Aparte de los conocimientos. Pero sobre todo en secundarias. Un ingeniero que viene a presentar, por ejemplo, matemáticas, bueno, tendrá una gran ventaja porque es de conocimientos, no es de impartir la materia como debía de impartirse, sino es de conocimiento sobre todo, de matemáticas, y se lleva la ventaja y le quita la plaza a aquel que se formó para ser maestro. Así están las condiciones más o menos ahorita. Hay para ingreso, hay para permanencia y hay para promociones también y reconocimientos. Todos serán evaluados. El término está mal usado. Serán calificados en razón de un examen, porque la evaluación es otra cosa que lo sabemos. Gracias. Bueno, pues agradecemos muchísimo la participación de ustedes, maestro Pablo Bernabé Alejo, Roberto Briceño Hernández, maestro Rubén Darío Núñez Solano. Este es el programa de Matices, Realidades del Michoacán Contemporáneo. Muchas gracias por su atención.